Apaga las luces, sube el volumen, ya estás en tu dosis semanal de historias de terror, aquí en Espectro Podcast. Te saludo, yo soy Oscar Morales y como siempre espero que estés súper bien preparado, preparada, cómoda, cómodo para escuchar lo que tengo preparado para ti el día de hoy. Déjame contarte rápidamente que el día de hoy volvemos al formato de testimonios paranormales. Y quiero compartirte 3 testimonios que me fueron compartidos que son muy impresionantes y de verdad se sienten tan vívidos que te dejan una sensación no escalofriante, pero te dejan con una intriga tremenda. Vamos a escuchar este primer testimonio que es enviado por Rafael Pereira. Un saludo, por cierto. Vamos a escuchar lo que Rafael nos mandó para compartir aquí en el podcast. Acompáñame a escuchar su historia. Ahí tú lo grabas. Esto me pasó hace ya varios años, cuando trabajaba en un colegio por la zona de San Pedro Mártir. Era una tarde tranquila, de esas en las que ya casi no hay nadie. Eran como las 3:30 de la tarde y yo todavía estaba atendiendo a una mamá. Su hija tenía algunas tareas pendientes, así que la llamé para explicarle la situación. En ese momento, en la escuela solo estábamos el director, la señora de intendencia, yo y la mamá con su hija. Nada fuera de lo común realmente. Nos sentamos en la oficina, le mostré el cuaderno, las actividades que no había entregado la niña, y mientras hablábamos, del otro lado de la pared, en la oficina del director comenzamos a escuchar ruidos. Primero fueron pasos, luego el sonidito claro de un teclado de computadora, como si alguien estuviera escribiendo algo. Me pareció muy normal. El director solía intervenir si escuchaba algo importante en estas reuniones, y como su oficina colinda con la mía, solo hay una división, que no tiene puerta de por medio. Era habitual oírlo moverse. Pero algo en la actitud de la señora empezó a cambiar. Se puso inquieta. Empezó a moverse nerviosa en la silla, miraba de reojo hacia la división, como si algo no estuviera bien. Yo intenté mantenerme centrado. Seguía hablando con calma, con este tono profesional que uno agarra con los años. Pero estos ruidos que les platico no cesaban. Los pasos, los clics del mouse, como si alguien estuviera revisando documentos, usando la computadora. Y aún así, la señora no dejaba de mirar. De repente, se levantó un poco y se asomó por la división. Y ahí fue cuando noté cómo se le fue el color del rostro. Yo no quería interrumpir la charla, así que seguí, aunque ella ya no me escuchaba. Se despidió una vez, luego otra y hasta una tercera. Ya para entonces yo también empezaba a sentir esa incomodidad, como si algo invisible se hubiera instalado en el lugar. Finalmente la dejé ir. Me levanté, satisfecho por cómo había manejado todo, y decidí entrar a la otra oficina. Y entonces, ¡zas! No había nadie. Nadie. La silla estaba vacía, la computadora estaba apagada y ni rastro del director. Sentí un escalofrío helado que me recorrió la espalda. Salí corriendo, casi me tropiezo en las escaleras, y fue la señora de intendencia quien me tranquilizó. Me explicó que el director había tenido que salir antes y que le había dejado a ella las llaves para cerrar. La silla se estaba moviendo. Así de simple. ¡Wow! Es una historia que construí totalmente el escenario en mi cabeza mientras la estaba leyendo. Rafa, por favor, déjanos saber en los comentarios qué fue lo que sentiste en este momento, además de, pues obviamente, el miedo de la situación presente, ¿no? Pero me gustaría saber cómo abordaste esto, cómo lograste calmarte y qué pensaste después cuando entrabas de nuevo a estas oficinas.
No sé si le hayas preguntado a tu director, si le hayas comentado sobre esta situación. Me gustaría saber esas preguntas. Si las puedes contestar, estaría increíble. Fue una historia corta, pero escalofriante. Vamos con la siguiente historia, que es enviada por una persona anónima. Te recuerdo que si tú tienes alguna historia que desees compartir en el podcast, lo puedes hacer a través de mis redes sociales, mi correo electrónico o los comentarios de este video. Sin más dilación, te pido que me acompañes a escuchar la siguiente historia. Saludos a la comunidad de Espectro. Hola, quisiera contarles algo que me pasó y que todavía no logro entender del todo. Ocurrió apenas hace un mes. Empezó con un dolor. Uno de esos dolores que no sabes bien de dónde viene, pero que cada día se vuelve más fuerte. En mi caso, era la cadera. Sentía como si me estuvieran arrancando el hueso con una tenaza, y no podía agacharme bien ni caminar. Me costaba mucho y por ratos simplemente me quedaba tiesa sin poder moverme. Al principio pensé que era algo normal. Dije, seguro fue porque me pasé 3 días seguidos cortando hierba en una esquina del patio. Esa parte la tenemos medio abandonada y ese fin de semana decidí limpiarla. Me metí entre los matorrales, arranqué viejas raíces, quité maleza y sí, terminé bien adolorida, pero esto ya era demasiado. El dolor no solo no se iba, sino que parecía ir subiendo. Me empezó a doler también la espalda, luego el muslo, y para colmo, en casa ya estaban hartos de escucharme quejar. Cada que me sentaba, me quejaba. Cada que me paraba, me quejaba. Y ni hablar de intentar barrer o cocinar. Fue mi madre quien medio en broma y medio en serio le dijo a mi pareja: ya dale una limpia, a ver si con eso se le quita porque ya estuvo bueno. Y aunque yo al principio me reí, algo dentro de mí dijo: ¿y si sí? Acepté, total, no perdía nada. Mi pareja me preparó la limpia como lo hacía su abuelita, con un ramo de albahaca, huevo y un poco de alcohol. Me senté en la sala, cerré los ojos y en cuanto empezó a pasarme el ramo por el cuerpo, sentí algo raro. Primero fue como un escalofrío, luego unas náuseas fuertísimas, como si algo quisiera salir de mí. No sé cómo explicarlo, era como si mi cuerpo estuviera vomitando, pero sin que yo abriera la boca. Sentí que me estaban desalojando, limpiando totalmente por dentro. Y fue rápido, apenas terminó, el dolor se fue. Así, nada más. Me paré, caminé y pude hacerlo sin quejarme. Pude agacharme, cosa que llevaba días sin poder lograr sin que me doliera. Mi cuerpo se sentía más ligero, como si me hubieran quitado un costal de piedras que venía cargando. Pero eso no fue lo más raro. Esa noche y las siguientes, el perro comenzó a ladrar. Siempre a la misma hora. Siempre en la misma dirección. Justo hacia esa esquina del patio. La misma donde yo estuve cortando hierba apenas el fin de semana pasado. Y no era un ladrido normal. Era un ladrido enojado, como si estuviera viendo algo que no le gustaba, algo que le ponía los pelos de punta. Salía corriendo hacia ese rincón, gruñía, se echaba hacia atrás, pero no se atrevía a entrar del todo. Nos asomábamos por la ventana para ver qué pasaba. Pensamos que incluso se había metido a alguien o algo similar, pero no había nada. Solo oscuridad. Y el perro ladrándole a la nada. Intentamos encender luces, revisar, incluso dejar la lámpara del patio prendida, pero nada cambiaba. El perro seguía ladrando noche tras noche. Y fue ahí cuando comencé a preguntarme: ¿será que el dolor no era normal? ¿Y si al limpiar esa esquina agarré algo? Total, empecé con 1001 supersticiones, 1001 escenarios en mi cabeza. Porque lo que es cierto es que con la limpia
se me quitó. Y eso me tiene sacada de onda. Por eso decidí contar esto aquí. Porque, sinceramente, no sé a quién acudir. No le veo sentido ir a checar si ya me siento mejor. No sé si ir con algún brujo, les dicen, a una iglesia, o simplemente dejar de pisar el rincón del patio. Pero desde entonces está esa parte que me inquieta, aunque yo ya me siento mejor. Una historia que nos hace pensar mucho. La brujería está envuelta en un aura de misterio tremendísimo que he tenido la oportunidad de observar con estas historias a lo largo del tiempo que llevo con el podcast, de todas las historias que he escuchado, que se me han compartido, pero no para compartirlas aquí en el podcast. Es tremendo. Igualmente, me gusta pensar mucho, por ejemplo, en el poder que tiene la mente para quitarnos, para desprendernos de algo. Pero bueno, vamos a continuar con el último testimonio que tengo para compartir contigo. Este es enviado por Saraí Betsabe. Vamos a escuchar lo que ella tiene para contar aquí con nosotros. Por ahí del año 2021 ocurrió algo que hasta hoy no he logrado explicar del todo. Mi papá falleció el 1 de junio de ese año, pero lo extraño no fue solo su partida. Lo raro comenzó desde meses antes. Y aunque en su momento tratamos de ignorarlo, hoy creo que fueron advertencias, señales que alguien o algo nos quiso dar. Todo empezó con una energía extraña en casa, bastante pesada. Como si algo se hubiera instalado en nuestro hogar. Una tarde mis papás estaban lavando los trastes en la cocina del primer piso. Yo estaba en mi cuarto, arriba. Mi abuela también vivía con nosotros, así que el movimiento en casa era normal. Pero esa vez se escuchó claramente como alguien bajó las gradas, paso a paso, firme, como arrastrando los pies. Luego cruzó la sala y salió del patio trasero. Mi papá, sin pensarlo, saludó en voz alta. «Buenos días, mami». Pero mi mamá volteó a verlo confundida. «¿A quién saludas?», le preguntó. «¿A tu mamá? Acaba de pasar por aquí», respondió. Pero no, mi abuela no estaba allí. Ella estaba en la cocina de atrás preparándose el desayuno. Pensaron que tal vez había sido yo. Subieron, tocaron mi puerta y yo seguía dormida. Esos pasos que se escucharon no fueron de ninguno de nosotros. Eran lentos, pesados, como los de alguien que ya no pertenece a este mundo. No sé si me explico. Pasaron los días. Una tarde mi papá estaba en el patio trabajando. Mi mamá descansaba en su cuarto. Dice que escuchó claramente cómo alguien subía las escaleras y se detenía justo frente a la puerta de su habitación. Sintió que la observaban. No abrió los ojos, solo se quedó quieta fingiendo que dormía. Y en algún momento sintió que esa presencia se fue. Se levantó rápido, dice que medio asustada, y vino a tocarme la puerta. «Oye, ¿fuiste tú quien subió?». Yo seguía dormida. Me despertó de mal humor. Le dije que no había salido del cuarto. Y ese día mi abuela tampoco estaba en casa. Solo ella y esa presencia. Pero lo más fuerte ocurrió una noche que estábamos los tres conversando en el comedor. Yo estaba sentada cerca de las gradas. Volté a ver a mi papá y luego miré hacia las escaleras. Y ahí estaba. Un bulto blanco, no sé cómo definirlo, que estaba quieto, observándonos.
Yo, en cuanto lo vi, sentí que el alma se me iba del cuerpo. El corazón me latía con tanta fuerza que pensé que me iba a desmayar. Bajé la mirada, intenté respirar y al volver a mirar, ya no estaba en las escaleras. Ahora estaba parado al lado de mi papá. No era alto, tal vez como de 1,30 m, máximo 1,50 m. No decía nada, no se movía, solo estaba allí. Les conté, intentaron calmarme, me dijeron que seguro lo imaginé, pero yo estoy segura de lo que vi en esa ocasión. Y ese detalle no lo olvidé porque días después, cuando mi papá regresó de un viaje para pasar conmigo mi cumpleaños, ocurrió otra cosa. Mi mamá lo abrazó apenas llegó y frunció el ceño. Me lo contó después. Dijo que él traía un olor muy raro, que no sabía describirlo, pero era un olor putrefacto, como a carne podrida. Lo mandó a bañarse. Quería pensar que era solo el viaje, el calor, el sudor, no sé. Pero esa noche, mientras dormían, lo volvió a abrazar y sintió su cuerpo extraño, frío. Y una frase cruzó por su mente. Ella me lo platicó después. Dijo que sentía que estaba abrazando a un muerto. Ella rechazó la idea de inmediato. No, se dijo, no pienses eso. Pero la idea ya se había quedado. Y esa madrugada, mientras limpiaba la casa, mi madre comenzó a pensar cosas que no tenían sentido. Que si él encontraba otra pareja, que si yo me quedaría con ella, que si alguna mujer de la iglesia sería buena opción para él, como si supiera en el fondo que algo se estaba despidiendo. Y así fue. A las 8 de la mañana del 1 de junio, recibimos una llamada. Mi padre había muerto durante la madrugada, justo a la hora en que mi madre pensaba todas estas cosas. Pasó más de un año antes de que me contara todo. El olor, el pensamiento, esa noche. Pero algo más me estremeció. Me dijo, la que debía morir era yo, no tu papá. Pero algo pasó. Algo se invirtió. No sé si fue Dios o algo más oscuro. Solo sé que a mi papá la muerte, dicen, lo seguía de joven. Siempre se escapaba. Siempre se salvaba. Pero esta vez no fue así. Y desde entonces, esas escaleras, el olor en el aire, todo se siente muy distinto. Saraí, qué fuerte está esta historia. Es asombroso cómo algunas cosas que nosotros diríamos sin sentido adoptan una relevancia muy cañona una vez sucede algo de esta magnitud. Lamento mucho tu pérdida. Espero que te encuentres mejor. Un abrazo a tu familia. Muchísimas gracias por compartir esta historia, te lo digo nuevamente. Y me quedo impactado. Termino este capítulo en shock, la verdad. Déjame saber, tú que me estás escuchando, ¿qué es lo que opinas de estas historias? Quiero saber qué es lo que escuchas tú. Quiero saber cómo lo interpretas tú. No te olvides de dejar un me gusta si el contenido fue de tu agrado, de compartir con algún amigo, amiga, conocido, conocida tuyo, para que este contenido pueda llegar a más personas. Yo me despido no sin antes desearte un excelente resto de semana. Te mando un abrazo, te mando un saludo, de donde sea que me escuches. Te recuerdo que nos vemos aquí la semana que viene, aquí en tu dosis semanal de historias de terror. Yo fui Oscar Morales, esto fue Espectro Podcast. Nos vemos pronto.